Mis queridos hermanos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Vamos a seguir estudiando con mucho ánimo el libro de Lucas, aquí en el capítulo 18. Y hemos venido estudiando aquí ya hace algunas semanas, finalmente acerca de la predicación del reino de Dios en el camino que el Señor pues ha emprendido hacia Jerusalén, hacia lo que va a ser su muerte, sepultura y resurrección y ascensión. Entonces vamos a seguir porque el Señor sigue predicando la palabra. Y para empezar quiero preguntarles, creo que a todos nos gustaría, y se lo pregunto, a todos nos gustaría que nos explicaran claramente cómo se recibe la vida eterna. Y creo que muchos tuvimos esa oportunidad cuando empezamos en los caminos del Señor, que nos explicaran claramente cómo se recibe la vida eterna. Entonces hoy nuestro estudio es el de un hombre que se preguntaba precisamente eso, que estaba muy animado, muy ansioso de conocer al Señor y de hacerle esa pregunta. Y ese hombre pues nos dice aquí que era un jefe religioso, nos dice en otra parte de la escritura que ese hombre era rico y que ese hombre era joven. Entonces vamos a leer de Lucas 18 los versículos del 18 al 23 para empaparnos pues de la historia que vamos a estudiar. Dice en versión Reina Valera, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Versículo 23. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y mis hermanos, habíamos visto como un requisito esencial para los que ingresan en el reino de Dios es la humildad, es el reconocimiento de la propia situación delante de Dios. Lo vimos en la parábola del justo y el publicano, especialmente hablando del publicano, y nuestro hermano nos lo hacía la semana pasada ver, hablando de los niños, que los que ingresan en el reino de Dios son los que son como niños, humildes, sencillos, dependientes, y hoy nos lo va a seguir resaltando el Señor. El Señor ha sido enfático en este tema de la humildad, del reconocimiento de nosotros mismos y el reconocimiento de Dios y cómo es necesario finalmente estar dispuesto a dejarlo todo por amor a Dios. Esa es una característica de los bienaventurados, los pobres en espíritu, que están dispuestos a seguir al Señor, reconociendo su propia pecaminosidad. Entonces, para estudiar este tema, yo quiero proponerles, mis hermanos, en esta ocasión, que estudiemos alrededor de los errores que este hombre joven rico tenía en su mente acerca de la vida eterna o cómo alcanzar la vida eterna. Entonces, veamos 4 errores ahí. El primero es acerca de quién es Jesús. Esa es la primera equivocación. También tenía una equivocación acerca del camino hacia la vida eterna. También tenía una equivocación acerca de quién era el mismo, quién soy yo, y finalmente acerca de aceptar la invitación de Jesús. Entonces vamos a empezar hablando en el versículo número 18 acerca de ese error que él tenía en la cabeza de quién era Jesús. Porque vamos a mirar acá en el texto, dice algunas particularidades. Fíjese que este texto está en los otros dos sinópticos, en los evangelios sinópticos, en Mateo 19, del 16 al 26, y en Marcos 10, del 17 al 27. Y dice aquí que un hombre principal le preguntó diciendo, y vamos a señalar esta expresión, maestro bueno, maestro bueno. Le voy a leer en la versión de Mateo cómo narra esta historia, qué más nos dice sobre este hombre. Dice, oyendo el joven esta palabra, en Mateo 19, 22, se fue triste. Entonces nos dice que este hombre, que aquí nos dice que era un principal, un líder religioso, era un hombre joven. Y en Marcos 10, 17 dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo,
este hombre joven, líder religioso, principal de la sinagoga, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre estaba buscando al Señor y fíjate que era un candidato espléndido. ¿Qué tenía a su favor este hombre principal? Mis hermanos, este hombre, podemos decir primero que era una buena persona, era una persona importante, era un hombre joven, tenía dinero y se le consideraba muy buena persona. Y pensemos en medio que era superar, estar con las tentaciones de la juventud, estar con las mismas tentaciones del dinero y estar con las mismas situaciones de su estatus, del que era un hombre reconocido. Vemos que era una persona ética, moral, seguramente. Lo segundo que vemos que tenía a favor este hombre principal, el que llama a Jesús Maestro Bueno, era que tenía inquietudes espirituales. Él deseaba buscar al Señor, conocer a Dios, deseaba seguramente ser salvo porque estaba preguntando él sobre la vida eterna y estaba dispuesto a hacer algo, lo que tal vez hubiera que hacer para alcanzar esa vida eterna. Entonces era un hombre con inquietudes espirituales fuertes. Además de eso, este hombre tenía a su favor, fíjese, que este hombre creía que Jesús era buena persona, era un gran maestro. Recuerde que muchos de los principales, de los ricos, de las personas importantes, ¿qué concepto tenían de Jesús? Que era un engañador, lo odiaban, querían matarlo, decían que era un farsante. Vimos que muchos decían que tenía, o trabajaba para Satanás, una cantidad de barbaridades, pero este hombre reconoce al Señor que Él es bueno. Lo cuarto es que fíjese cómo se acerca, y esto para un hombre rico, importante, era vergonzoso, se acerca a Jesús corriendo, según Marcos, se arrodilla. Él no le importaba, no le dio vergüenza relacionarse con el Señor, tenía mucho deseo de relacionarse con Él. Entonces, aquí hay un gran candidato, mis hermanos, un gran candidato para estas cosas. Pero entonces, ¿dónde está su error? Le pregunta el maestro, bueno, fíjese la pregunta que le hace y la vamos a señalar acá. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo le parece esa pregunta? Parece una pregunta muy buena de un hombre interesado, de un hombre que está dispuesto. Y finalmente la pregunta que nos responde la Biblia. Y una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Será que nos inquieta el asunto? Yo creo que a muchos nos ha inquietado el asunto y por eso empezamos en la vida cristiana. Y mis hermanos, lo que yo le puedo decir es que no hay nada más importante y es lo que la Biblia dice. Porque muchos creen que van al cielo porque se portan bien o porque dicen, bueno, yo no lo sé con certeza, yo creo que sí. Pero este hombre quería como averiguar y la Biblia está dada como regalo del Señor precisamente para ver eso. Dios quiere que tengamos certeza para responder esta pregunta y para compartírsela a otros. Lo peor es pensar, mis hermanos, y esto es terrible, que se tiene vida eterna y esta pregunta no se tiene clara. O sea, que tal vez esa vida no se tenga, así como muchos se acercaron al Señor diciendo que lo conocían, pues el Señor dice, nunca os conocí. Y esa es una pregunta importante. No solamente si conocemos al Señor, sino si el Señor nos conoce a nosotros. Eso es muy importante. Así que asegurarse de conocer y ser conocido por Dios tiene que ver mucho con la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, que haya una relación con el Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Eso es muy importante. Pero fíjese a dónde lleva el asunto al Señor. Fíjese en el versículo 19 lo que le contesta, o más bien lo que le pregunta a Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y aquí hay que hacer una diferencia porque la Biblia llama a varios hombres buenos. La Biblia habla de que hay hombres buenos dentro de los parámetros de los hombres. Entonces, por ejemplo, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, en Mateo 12:35. Más adelante ahí en Mateo 25:21 dice que el Señor le dice a un siervo fiel, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Por ejemplo, nos habla en el libro de Hechos sobre un hombre llamado Bernabé, que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué bondad está hablando? Porque el joven rico pensaba que Jesús era simplemente eso, un hombre bueno según los parámetros de los hombres. Comparado con otros hombres, Jesús era bueno. Pero fíjate la pregunta que le hace Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Y entonces tal vez él contestaría, porque tú haces unas cosas magníficas, hablas hermoso, ayudas a las personas, sanas a los enfermos, a los que tienen hambre, predicas la palabra, por todo eso era bueno. Pero el joven rico lo está diciendo en el sentido humano. Y Jesús no es bueno solamente en el sentido humano. Es más, Jesús es el parámetro de la bondad en un sentido mucho más amplio, que es el sentido de Dios mismo. Entonces por eso Jesús le aclara que él no era un mero hombre, sino que su esencia es ser bueno. Su naturaleza es ser bueno. Ninguno hay bueno, fíjate lo que le dice Jesús, sino solo Dios. Quiere hacerlo pensar y corregir el error que él tenía, porque pues él tenía una equivocación acerca de quién era Jesús. Simplemente lo veía como que, como un maestro bueno, un maestro chévere, un maestro que hacía buenas cosas. Y mis hermanos, la pregunta es también para nosotros, mis hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Hay algún aspecto de nuestra vida que tal vez pensamos que Jesús no es bueno o que Dios no es bueno en nuestra vida? ¿De que Jesús no siempre hace bondad por las circunstancias que vivimos? Creo que podemos tomar ahí una lección para nosotros. En no equivocarnos acerca de quién es Jesús. En no equivocarnos acerca de lo que Jesús hace. De no equivocarnos acerca de la naturaleza de Jesús como Dios mismo, y que es mucho más que un hombre moral, un hombre buena gente, un hombre bueno en los parámetros de los hombres, comparado con otros hombres. Porque, mis hermanos, comparados con otros hombres, todos somos más buenos que alguien. Pero comparados con Jesús, que es Dios, todos que venimos siendo malos, malos. Entonces hay un punto bien bonito para pensar. Ahora pensemos en otro error del joven rico para alcanzar la vida eterna. Este joven rico que prometía, pero que lamentablemente tenía errores en su pensamiento. El segundo punto dice acerca del camino hacia la vida eterna. Porque fijémonos que el Señor ahora lo confronta. Versículo número 20. Los mandamientos, ¿qué hace? Los mandamientos sabes. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor utiliza? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y podemos ponerlos ahí dentro del parámetro de los mandamientos, todos los que tienen que ver con nuestras relaciones personales, con la fidelidad, con el odio, con el robo, con la mentira, con el honrar a padre y madre. Y fíjate lo que contesta, que es muy diciente en el versículo 21, el joven o el principal. Dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aparentemente lo dice muy rápido, que el Señor le dice, mira, para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, la pregunta acerca de la vida eterna, del adulterio, del asesinato, del falso testimonio. Por ejemplo, en Mateo 19:20, el versículo paralelo dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hace una pregunta ahí, ¿qué más me hace falta? No, eso lo de el adulterio, el asesinato, el robo, eso ya está chuleado en mi plan para llegar a la vida eterna. Porque el judío, este judío, tenía dentro de su mente lo que hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, que él iba a ganar la vida eterna por su bondad, por su ética, por su moral, por guardar todos estos testimonios, él enfatiza desde mi juventud. ¿Mm? Desde mi juventud. Y él seguramente, habría muchos tal vez ahí que dijeran, sí, este hombre que es un principal de la sinagoga, que no sería un principal de la sinagoga si por lo menos no tenía una vida exterior, ética y moral. Este hombre era seguramente admirado. Y la pregunta que le hace el Señor en Mateo es, ¿qué me falta?
mis hermanos, ahí está su equivocación. Porque el propósito de la ley o el propósito de guardar la ley no es su fin dar paz, no otorga vida eterna. Entonces él estaba ahí bien equivocado acerca del camino hacia la vida eterna a través de guardar la ley, a través de guardar los mandamientos, estos. Y fíjate los que él le pone, los de las relaciones humanas, los de amar al prójimo. Él decía, yo amo a mi prójimo. Guardar la ley, mis hermanos, no salva. No es el propósito de la ley eh, que sea un medio de salvación. Su propósito es mostrar que cada uno de los hombres no cumplimos los requerimientos de Dios y nos muestran, finalmente nos están señalando la santidad, la integridad, la justicia de Dios. No los cumplimos. Ni los creyentes ni los no creyentes íntegramente y todo el tiempo no los cumplimos. ¿Qué hubiéramos esperado que dijera este hombre? Tal vez hubiera dicho, Señor, todo esto lo he incumplido desde mi juventud. Eso sería mucho más cerca de la verdad. Todo esto nunca lo he hecho bien, nunca lo he hecho bien. Recuerde Romanos 3, 10, 13, que nos dice acerca de nuestra justicia, acerca de nuestras motivaciones. Dice 3, 10 al 13, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y empieza a poner ejemplos. Dice de los hombres sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañas. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Para empezar, un ejemplo, la lengua. Mis hermanos, todos con la lengua pecamos todos los días. Todos con la lengua muchas veces tenemos mentira, falso testimonio, no honramos a nuestros padres. Con nuestra lengua robamos, con nuestra lengua odiamos, ofendemos a los demás. Hasta adulteramos. Entonces, hay una brecha ahí entre lo que pensaba Jesús y entre lo que pensaba este hombre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es lo que diría en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo. Gracias a Dios no soy como este hombre que acabamos de ver. Y alguien que fuera como un niño que diría, Señor, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de hacerlo. La conclusión es la que nos dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí hay algo bien importante. Aquí no nos lo dice el texto de Lucas, pero el texto de Marcos, el paralelo, dice algo después de que este hombre le responde. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole, primero le mira, y son unas palabras tan hermosas, mirándole le amó, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué él preguntó qué le hacía falta si pensaba que estaba bien? Porque él le dijo, si para llegar al cielo lo que necesito es acumular obediencia, tal vez ya me falta poquito, ya voy llegando, ya casi llego. Mis hermanos, este hombre pensaba en salvarse por esas cosas buenas que hacía, y Jesús le mostró que la ley es más exigente de lo que él pensaba. Y delante de la ley nadie es bueno. Nosotros reconocemos eso en nuestra vida diaria de vivir en el Evangelio, hermano. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿usted cree que necesitamos constantemente, todos los días, la gracia de Dios en todo lo que hacemos? ¿O creemos que ya dominamos las cosas buenas que hay que hacer? Mis hermanos, yo creo por la palabra que todos los días necesitamos la gracia de Dios para hacer lo que hacemos. Y si algo hacemos bueno, es por la gracia del Señor. Es por la gracia del Señor. Pensando en esto, miremos el tercer error de este hombre, del joven rico. Su tercer error tiene que ver en cómo se miraba él mismo, acerca de quién era él, acerca de quién soy yo. Vimos acerca de quién es Jesús, acerca del camino de la vida eterna, ahora acerca de quién es. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué? Fíjense lo que ocurre acá. Porque el Señor le dice, Jesús oyendo esto, vimos que le había amado, y porque le amó le va a decir lo que le va a decir, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo.
Entonces él, oyendo esto, ¿qué hace? Se puso muy triste. Se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? Fíjate que el Señor le está haciendo una invitación. Venda todo lo que tiene. Usted que ya no adultera, no mata, no hurta, no dice falso testimonio, honra a su padre y a su madre. Usted que ya ama a todo el mundo, pues le va a quedar muy fácil vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Porque como usted ama tanto, tal vez es el pensamiento de Jesús. Entonces, después de que haga eso de que ama ya, ame a la gente, venga y sígame, ya le queda muy fácil. Entonces uno esperaría tal vez, uy, este hombre muy contento lo dejó todo, fue tras el Señor, pasó con Mateo, pasó con los discípulos, dejaron sus redes, Mateo dejó de cobrar sus impuestos, lo dejó todo, entregó el dinero, mucho del dinero que había sido mal habido, y empezaron a seguir al Señor. O sea, no era una invitación desenfocada, era una invitación que el Señor había hecho. Pero fíjate que las buenas noticias que él estaba diciendo de ven y sígueme, a él, ¿qué reacción le hicieron poner? ¿Qué emoción vino a él? Lo entristecieron. Jesús le dice que regale sus cosas no porque ser pobre, mis hermanos, sea un requisito para la salvación. Olvidémonos de eso. Ser pobre materialmente no es un requisito para la salvación. Ser un pobre espiritual, que es similar a ser como un niño dependiente, como un bebé dependiente que necesita todo, desde la leche, los pañales, una mamá y un papá que lo cuiden, que lo cuchicheen, todo lo necesita el niño. Eh, Esa es la pobreza del que Jesús habla que es necesaria, pero no la pobreza material, porque tanto hay creyentes que vinieron teniendo comodidades como creyentes que no las tienen y también vinieron y en ese punto intermedio muchos de nosotros que el Señor nos ha sustentado. Entonces, hay unos extremos, bendice Dios a los creyentes, hay unos creyentes que dicen, claro, el Señor, una muestra de su amor es que nos da mucho dinero, eso creían los judíos, que el que era bendecido por Dios era el que tenía plata, y este hombre se consideraba bendecido por Dios, y el que no tenía ni plata, ni salud, ni medios, ni recursos, era que era mala persona, era que no era bendecido por Dios. Y ese es un extremo. El otro extremo es pensar es que Dios, mis hermanos, solo bendice a los que han renunciado a las cosas materiales, a todas, y entre con mayor miserableza vivan, son más espirituales. No, lo que la Biblia nos enseña es el contentamiento. Dios es bueno y me da lo suficiente. Pablo le dice a los filipenses que él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Era gozoso viviendo humildemente y era gozoso viviendo en abundancia. Él fue enseñado para estar saciado como para tener hambre. Eso está en Filipenses 4:3. Y Pablo le dice a Timoteo y lo resume en capítulo 6, versículo 6 en adelante. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. ¿Por qué? Mis hermanos, tenemos la mayor riqueza, dice Romanos 8:17. Somos los hijos de Dios, somos sus herederos. De hecho, dice en la nueva traducción viviente, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y parte del disfrutar esa gloria, dice ahí, es que si vamos a participar de ella, también debemos participar de su sufrimiento. Y aquí el joven rico, mis hermanos, o este hombre principal, que era reconocido, que era joven y que tenía dinero, tenía un concepto inadecuado de su propia justicia, tenía un concepto inadecuado de quién era él delante de Dios, uno que necesitaba, como todos, la gracia del Señor. Él creía que guardaba la ley, se creía justo, eh, pero él no reconoce, mis hermanos, la tendencia que todos tenemos a hacer las cosas en nuestra medida, a la manera de nosotros, definiendo lo que es bueno según nuestra opinión. Para él su vida era buena, pero el Señor le desarmó eso y le dijo, usted se cree bueno, entonces haga lo siguiente que va a demostrar que el mandamiento realmente de ser bueno. A él le faltaba reconocer esa incapacidad y entregarse a la gracia de Jesús. Porque alguien le preguntó al Señor en Mateo 22, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
El Señor, ¿cuál le dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, que es buscar ser santo como Jesús es santo, no como nosotros pensamos que es ser santo, ser justo como Él es justo, no como nosotros pensamos que es ser justo, ser amoroso como Él es amoroso, no como nosotros pensamos que es el amor. Él le da un significado mucho más alto a lo que es amar al Señor, y todos ahí quedamos mal. Por eso se necesitó que Cristo muriera en la cruz y sobre esa cruz fueran llevados nuestros pecados. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Él. Pero además de que Él llevó nuestra injusticia, se necesitó que Él nos diera su justicia. Por eso tenemos entrada al cielo los que hemos creído. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que en Él cree, también a Jesús le preguntaron en el Evangelio de Juan, como lo estudiamos, ¿cuál es la obra que necesitamos hacer para llegar a Dios? Jesús responde, la obra que se necesita es creer en lo que Dios ha hecho. Que si confesares con tu boca, dice Romanos, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, tendrás vida eterna. Y empezamos en un proceso de santificación que terminará en que el Señor nos hará santo, semejante a Jesús, nos hará justo, semejante a Jesús, nos hará amoroso, semejante a Jesús. Claro, él como muchos, el joven rico, quería poseer la vida eterna, pero se amaba más a sí mismo que a Dios. No estaba dispuesto a humillarse como un bebé, a buscar dependencia, a buscar gracia, a buscar misericordia. No amaba a Dios ni a sus semejantes, a su prójimo como debería amarles. Y no se daba cuenta de eso. Ni siquiera quería dar a los pobres. Mis hermanos, por la Biblia reconocemos que Dios es el que capacita para obedecer. Él es el que pone el querer, Él es el que pone el hacer. Entonces quedamos en que no es autodependencia como la que tenía este hombre, sino es cristodependencia. Acuérdense de esa palabra. Los creyentes somos cristodependientes, pues dependemos de la obra de Cristo en todo lo que hacemos. Y eso no significa que no nos esforcemos y no trabajemos. Pablo dice que él trabajó más que muchos, pero no él, sino la gracia de Dios en él. Entonces fíjate que cambia la manera de ver las cosas y a veces es algo muy sutil, porque como veíamos, este era un candidato perfecto, pero lamentablemente, ¿qué pasó? Se le quemó el pan en la puerta del horno, porque no se sometió, no dejó su autodependencia para ser Jesús dependiente o Cristo dependiente. Y de ahí, fíjate las consecuencias que finalmente es el gran cuarto error de este hombre. Él tenía errores acerca de quién era Jesús, acerca del camino hacia la vida eterna y acerca de quién era Él. Pero su principal error fue acerca de aceptar la invitación de Jesús. Porque fíjate qué es lo que le dice, qué es lo que le dice el Señor Jesús. Ven y sígueme. Nosotros ya lo habíamos subrayado ahí. Ven y sígueme. Pero este hombre se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Y prefirió que seguir siendo muy rico a seguir al Señor. Tal vez el corazón de este hombre hubiera soltado su orgullo. Esperaríamos que leer que dijera, Señor, me cuesta mucho dejarlo todo, Señor. Sé que esto tampoco lo voy a cumplir. Me cuesta mucho dar todo a los pobres porque tal vez él tenía mucho dinero. Pero él no se humilló. Él no le dijo una palabra más al Señor. Simplemente oyendo esto se puso triste y se fue. Como que dijo, aquí no hay nada. Las buenas noticias de Jesús que lo pusieron muy triste. ¿Mm? Lo pusieron muy triste. Y lamentablemente, mis hermanos, a muchos las buenas noticias los ponen tristes. Hay mucha gente que vive feliz pensando que por las cosas que hace va a llegar al cielo. Y usted pregunta en la calle si usted quiere ir al cielo, el gran porcentaje de la gente le va a decir que sí. Pero si empieza a hablarles de Jesús y de la realidad de la incapacidad humana,
La gente se empieza a poner triste, se empieza a poner furiosa, que dice, no, pero si yo hago esto, si yo hago esto, si yo voy a este lugar, si yo doy mi dinero. Mis hermanos, la pregunta es, ¿somos buenos en nuestra propia opinión? Mis hermanos, ¿nos sentimos perdonados en nuestra propia opinión o conforme a la palabra de Dios? Y aquí que este hombre no hace caso de la invitación a Cristo de que ven y sígueme, mis hermanos, esa invitación todavía está hecha para todos los hombres, para todas las personas. Dios ofrece misericordia, Dios ofrece esperanza a los pecadores. El Señor responde, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta. Deja de confiar en ti mismo. No te creas autosuficiente. No, nadie llegará al cielo por sus propios esfuerzos, sino porque empezó creyéndole al Señor. Y eso se vieron las consecuencias de la fe. Fueron y siguieron. Y nosotros vamos en ese camino. Hemos sido justificados, hemos ido al Señor y ahora andamos con Él, seguimos andando. Es la vida del discípulo. Entonces, mis hermanos, Dios puede hacer, y más adelante aquí lo veremos en este mismo texto, que lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí lo hace. Y lo hemos visto tal vez en nuestras propias vidas como creyentes. Dios puede hacer lo que el ser humano no puede hacer, esa es una realidad. Pero Él no va a hacer, mis hermanos, por ti ni por mí, lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué nos pide el Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que la obra perfecta de Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida que nos lleva al Padre. Para eso vino el Señor, para crear un puente, para acercarnos a Dios. Pero Él no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros los que vamos a pasar por ese puente. Es el poder del Señor el que ha hecho todas estas cosas hermosas. Pero, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con estos errores porque también en la vida de fe, en la vida de santificación, se pueden volver. Estamos pensando correctamente acerca de Jesús. Estamos pensando correctamente acerca del camino de la vida eterna y lo estamos tal vez enseñando a otros el camino correcto de la vida eterna. Tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos, de la realidad de nuestro pecado y que ese pecado, mis hermanos, ese pecado somos incapaces de borrarlo por nosotros mismos. Es el Señor el que lo borra delante de Él a través de la obra de Cristo. Y si tal vez no hemos aceptado la invitación del Señor, tal vez alguien escucha esto y no ha aceptado la invitación del Señor, mi querido, Dios ofrece misericordia y esperanza, lo sigue haciendo a los pecadores. Dios la sigue ofreciendo para su gloria. Mis hermanos, eso les quería compartir. Vimos el ejemplo de este hombre y de los errores para alcanzar la vida eterna que tenía en su cabeza. Entonces me despido, un abrazo, espero podernos ver el viernes, que el Señor los continúe bendiciendo, chao.